Nació en Ourense hace 50 años, en donde ahora reside, pero con solo 5 días de vida su familia se trasladó a Maceda, el que considera su pueblo. Está casado, tiene 2 hijos, licenciado en empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela. En el año 88, tras trabajar para una pequeña constructora ourensana, comienza a hacerlo en Madrid para una multinacional de la auditoría. En el 89 abre delegación en Vigo y se traslada allí. Y en el 91 empieza a trabajar en Auditores de Finanzas, empresa de la que es socio director. Entre el 94 y 2005 fue decano de la sección de Ourense del Colegio de Economistas de Madrid, hasta que en ese último año crean el colegio propio de Ourense. Desde entonces es su decano. Además, es tesorero del Consejo Gallego de Colegios de Economistas y miembro de la Junta Directiva del Registro de Economistas Forenses. Don Ángel Pascual Rubín, muy buenas noches. Buenas noches, y Pablo. Bienvenido. Bueno, antes de nada, ¿qué es esto de un economista forense? ¿Qué es lo que hace? Bueno, vamos a ver, aquí porque lo de parece forense que suena muy mal. Sí, suena mal, suena mal. Suena, y sobre todo, incluso últimamente, pues hay muchas series de televisión dedicadas a lo que es la práctica forense médica, ¿no? Forense, precisamente, lo que es hacer pericia, la pericia judicial, sobre todo, ¿no? Y entre ellas una parte importante que es el concurso de acreedores, que está muy, no voy a decir de moda, porque no es moda, sino por circunstancias de la crisis, pues está muy en vigor. Entonces, forense, el Registro de Economistas Forense es un órgano que depende del Consejo General de Colegios de Economistas de España, que es nuestro órgano importante de los colegios, de todos los colegios de España. Que los aglutina. Los aglutina, exacto. Y esto es nuestra representación a nivel estatal. Los pasados 31 de mayo y 1 de junio, es decir, la semana pasada, celebraron ustedes en Pontevedra las 7ª jornadas de Derecho Concursal, organizadas por la Cámara de Comercio de Pontevedra. ¿Ha servido ese foro para avanzar en algunas materias relacionadas con el derecho concursal? ¿O? Sí, yo, que por suerte he participado en todos los años, en esas jornadas y en otras que podemos hablar más adelante, que son las gallegas, sí se avanza porque estamos madurando conjuntamente todos en una ley que viene del año 2003. Entonces estamos realmente, pues nacemos todos con ella, los jueces incluidos, ¿no? Entonces se avanza continuamente. Desgraciadamente tenemos decenas de ejemplos de empresas gallegas y españolas que han entrado en fase concursal o que están en un tris de hacerlo en cualquier momento. Quizá convenga recordar primero que estamos hablando de las antiguas quiebra y suspensión de pagos, ¿no? Exacto. La antigua ley que fíjate, viene del año 1922, y del antiguo Código de Comercio del año 1898. Que creo que tenía algunos vestigios incluso de la época de Fernando VII. Exacto. Yo, además, puedo decir que en mi despacho tengo un incunable del Código de Comercio del año 1829. En todo caso, la verdad es que era un texto legislativo muy bien hecho, muy bien legislado. Para su época. Para su época. No, se mantuvo hasta hace muy poquito. Muchas parte, de ese texto legislativo. Suspensión de pagos y quiebra, sí, que la nueva ley concursal los aglutina en una misma figura, ¿no? Que es el concurso de acreedores. Exacto, el concurso de acreedores, que lo que viene siendo es la suspensión de pagos en sí el concurso general, y lo que es la quiebra sería una fase del concurso que es la liquidación. En general es cuando una empresa, bueno, ya veremos después que también puede ser no solo una persona jurídica, sino también física, es decir, un ciudadano individual, para entendernos, se declara insolvente, no puede hacer frente a los pagos que tiene que hacer. Yo creo que hay una expresión española que lo define perfectamente, lo que es la fase concursal, que es salvar los muebles, ¿no? En este caso sería salvar los muebles para bien de los acreedores, sobre todo proveedores, en algunos casos, por ejemplo, inmobiliarias también, clientes y trabajadores, aunque estos ya tienen en parte garantizado su asunto salarial por el Fondo de Garantía Salarial, ¿no? En parte sí, el FOGASA cubre una parte importante, lo que pasa es que eso no obvia de que el FOGASA pague al trabajador, pero pase a ser acreedor de la empresa. O sea, eso no quiere decir que el FOGASA sea una subvención a fondo perdido. Es una ayuda que se hace. No obstante, sí me gustaría matizar. El salvar los muebles, yo creo que realmente el fin del concurso
de por sí en la motivación, en lo que es la exposición de motivos de la propia ley es la viabilidad, es la continuidad. Lo que haces es un parón, que dices, haz un paréntesis donde mantienes a tus acreedores paralizados para que no te ejecuten, ¿no? Y la idea es negociar con ellos de nuevo los vencimientos que tenían. Lo que pasa es que, como usted bien sabe, en la práctica eso muchas veces, desgraciadamente, no ocurre. No. Y termina la práctica nos da mal la cosa. Muy mal, muy mal. Sí, la verdad es que la práctica nos da que hemos mejorado un poquito, pero bueno, muy poquito que no llega. Quiero decir, de un 5% hace 2 años, estamos hablando de un 8% de concursos que acaban en viabilidad aprobando convenios. Sí. El último beneficiado, en cualquier caso, según la ley, sería el culpable de la mala situación económica de la empresa o el que pueda beneficiarse del concurso. Es decir, primero irían los proveedores, los trabajadores, etcétera, y el último en beneficiarse, en caso de que hubiera beneficio, claro, que eso el último en poder recibir algo de lo que pueda ser. En su caso, estamos hablando de una liquidación, ¿no? Sí. El último, lógicamente, es los socios de la empresa, o los propietarios, o en su caso, que habitualmente coincide socio con administrador, o en su caso, incluso personas relacionadas con él. ¿Qué requisitos fundamentales, don Ángel, exige un juzgado mercantil para legitimar un concurso de acreedores? ¿Qué se le exige a la empresa? ¿En qué situación tiene que estar? Tiene que demostrar que realmente se ha agotado su capacidad de pago a proveedores. Hay 2 tipos, en todo caso, de insolvencias. La sobrevenida, de alguna forma, ¿no? Y la existente en ese momento. Sobrevenida que en el tiempo se puede producir, pero uno prevé, planifica, que puedo llegar a no cumplir a futuro, no en ese momento, a futuro con mis proveedores o mis acreedores, y la existente en ese momento que ya estás incumpliendo. ¿Usted cree que hay fraude? Es decir, puede haber alguien que le interese entrar en esa fase concursal intentando falsear las cuentas para ver si cuela. Vamos, desde luego, si conoce bien la ley concursal, es complicado, ¿no? No, no es complicado. Yo creo que es un poco temerario, porque hay dentro de la fase del concurso, hay una fase que es la de calificación del concurso, sí. y puede resultar un concurso culpable. Y en algunos casos yo te puedo decir que ya se están dando una proporción alta de concursos culpables. ¿Y qué les ocurre? Pues, entre otras cosas, tiene 2 consecuencias. Una, la inhabilitación de la persona durante X tiempo, que lo solicita la Administración concursal conjuntamente con el Ministerio Fiscal, que hace su informe, y después puede responder de la diferencia que se produce entre lo que los acreedores cobren y lo que dejen de cobrar, o sea, realmente lo que dejen de cobrar. Sí, es una responsabilidad patrimonial. El concurso tiene, como usted dice, unas fases, la fase de actos previos, una fase común, una de resolución con el convenio, si hubiere, la de determinación de la responsabilidad y la conclusión y reapertura del concurso. Pero, ¿qué es lo primero que le sucede a una empresa que entra en fase concursal? Lo primero que sucede, bueno, primero solicita, el juzgado lo declara, tiene que haber una autodeclaración judicial. Es la legitimación. Y automáticamente entramos a funcionar, o entramos en escena los administradores concursales. Nos nombran administradores concursales y entonces a partir de ese momento el juez puede determinar 2 cosas, o bien intervenir solamente al administrador, la función de administrador, o bien, de alguna forma, quitarle las funciones al administrador y que sea la administración concursal la que pase a ser el administrador de la empresa. ¿Y en esa fase se puede intervenir también o puede quedar intervenido el patrimonio de los gestores o propietarios durante un tiempo? Puede pedirse medidas cautelares, pero bueno, eso ya el administrador concursal y el juez tendrán que ver si hay peligro o no peligro de lo que es el patrimonio o de la culpabilidad de entrada, pero bueno, no suelen ser muy excepcionales solicitar medidas cautelares. Por cierto, en una primera fase, después ya no está. Después ya no está tan claro. No está tan claro. Por cierto, convendría recordarle a la gente que una empresa o un particular, aunque haya iniciado la fase de concurso de acreedores, puede dar marcha atrás. No es tampoco algo inamovible. No. El concurso, en cualquier caso, cumpliendo con lo que uno pretende dentro de la propia ley concursal, puede levantar concurso en cualquier momento. ¿Y los siguientes pasos, de la fase común y de resolución, en qué consisten?
La fase ¿Cuáles común, serían los bueno, siguientes hay dos partes, la parte del día a día, que la sociedad sigue funcionando bajo la intervención de la Administración concursal. La Administración concursal, por su parte, y paralelamente va preparando lo que es el informe sobre lo que es la situación de la sociedad, las causas que han llevado al concurso, y componiendo la lista de lo que es el activo de la empresa y de lo que es la deuda, para determinar una cosa importantísima del concurso, que es la lista de los acreedores del concursado. ¿A quién deben realmente dinero, no? ¿Cuánto deben y a quién? Sí. ¿Y a quién? ¿Y la fase de resolución? Bueno, la fase de resolución vendría cuando acaba acaba una liquidación, una fase de liquidación, o bien se aprueba el convenio. Automáticamente se resuelve el concurso. Entiendo que la determinación de la responsabilidad es el reparto de los dineros que quedan, por simplificarlo mucho, ¿no? Determinación de las responsabilidades de la administración, de la administración de la empresa. Sí. Eso, la determinación de responsabilidades viene en la pieza esa que hablábamos antes, la pieza de calificación, y viene dado porque realmente si el administrador de la empresa sabía o no sabía que ya estaba en una situación de insolvencia con anterioridad a la solicitud, y en su caso si la agravó, si él con sus actuaciones agravó la situación. Quiero decir, por decirlo, en Román Paladino dejó bastante menos para los acreedores. La siguiente pregunta era cómo terminan la mayor parte de estos procesos. En parte ya me lo ha contestado, sí, pero por su experiencia, ¿de qué porcentaje podríamos estar hablando en cuanto a empresas que sobreviven, por decirlo así, y las que quedan liquidadas definitivamente? Pues estábamos hablando, como te comenté antes, llevamos una media en los primeros años de un 5%, y ahora hemos mejorado mucho, un 8%. ¿Qué quiere decir? Que un 95% en los primeros años las empresas iban a fase de liquidación, y en este momento pues van un 92%. O sea, hemos mejorado. Es altísimo el porcentaje. La semana pasada el director xeral de Relaciones Laborais de la Xunta, Odilo Martiñá, que hace meses o hace un año, no recuerdo bien, estuvo aquí con nosotros en este espacio, avanzó que el grupo de cooperativistas que lidera Feiraco y que se va a comprar la factoría de Clesa en Caldas de Reis no va a tener que pagar la deuda que tenía esa fábrica antes propiedad del Grupo Nueva Rumasa con la Seguridad Social. Una muy buena noticia. ¿Significa eso, esto es un ejemplo, que el gobierno, la administración, tiene margen de maniobra o decisiones como esas son tan solo judiciales? No, yo creo que ahí cualquier acreedor se puede llegar a un convenio singular, que se llama, a un acuerdo singular dentro de la fase concursal, y cuanto más que lo que predomina aquí es que por lo menos se continúe la actividad, ya no digo la empresa, sino la actividad. Es el caso de Clesa. Lo que viene a decir es, sí es verdad que la Seguridad Social tiene lo que es sucesión de empresa, o sea, y yo creo que es un tema que yo creo que se debería reflexionar más, porque a veces uno puede vender una unidad productiva, pero tenemos que tener el parabién de la Seguridad Social para que la persona que compra una unidad productiva no se lleve la deuda de la Seguridad Social que la generó, digamos, otra empresa, ¿no? Sí. Y en este caso sí que es una buena noticia. Hemos seguido como profesionales el tema de Clesa, porque yo creo que como profesionales, y como lo que me corresponde, mi responsabilidad de decano y sobre todo, bueno, lo que me toca a mí de la economía gallega, pues sí, de alguna forma, pues es una buena noticia el hecho de, primero, que se haya llegado al acuerdo judicial, porque yo sé, además en su momento, pues tuvimos unas reuniones, sé que no ha sido fácil, es decir, para que realmente el juez pudiese dar el visto bueno a esa operación. Habría que reflexionar también, don Ángel, sobre lo que ocurre cuando el concurso de acreedores es de todo un grupo, pero hay factorías individuales, como esta de Clesa en Caldas de Reis, que funcionan bien y que, aislada del grupo, tendría un futuro real, concreto y a lo mejor sin nubarrones, ¿no? Bien. El problema, Pablo, es que del grupo se origina, digamos, las filiales. El grupo, a su vez, abastece financieramente a sus filiales. Entonces, la interrelación es continua. En un grupo empresarial, la interrelación entre la matriz y sus filiales es continua, sobre todo a nivel financiero. Claro, tú lo sacas, pero lo sacas, y la financiación, ¿dónde la obtienes? La obtienes de todo el grupo. Sí, yo lo digo una vez que el grupo se ha ido al tacho, por hablar en Román Paladín, como decía usted, y se piensa en la posible viabilidad
en llegar a ese convenio que decía usted para una factoría concreta una vez solventado el proceso de pago a los acreedores de una manera o de otra, ¿no? El convenio, sí, sí, hombre, lo ideal sería poder separar esa unidad productiva que está funcionando y que es rentable, que genera recursos, separarla totalmente. Es muy difícil porque las interrelaciones, vuelvo a repetir, financieras son muy grandes. Aquí es únicamente lo que se ha hecho, es vender la unidad productiva y consecuentemente tener un compromiso con los trabajadores, que eso es muy positivo por eso. Y esperemos todos porque yo me puedo llevar la unidad productiva al País Vasco, por decir algo, claro. Que se mantenga y esperemos que tenga un futuro halagüeño. Lo decíamos antes, muchas personas no saben que no solo las personas jurídicas, las empresas, sino también las físicas pueden declararse en fase concursal. Un ciudadano a título individual puede hacerlo. Esto es lentamente en Galicia, pero cada vez más común, ¿no? Ha aumentado ligeramente el número, ¿no? No mucho, no mucho. La gente muchas veces no lo sabe, el procedimiento, y sí paraliza algún tipo de créditos. En este caso, por ejemplo, por la ejecución hipotecaria sí lo puede paralizar. Lo paraliza durante un año. Uno durante ese año tiene que negociar con el banco otras condiciones que sea capaz a futuro de poder realmente cumplir con la banca. De todas formas, son muy pocos los... Habitualmente se suele utilizar muchas veces acompañado del concurso de la sociedad, cuando el empresario a su vez está implicado en también, por préstamos que ha hecho a la sociedad y ha pedido a su nombre. Entonces, a veces cuando se presenta el concurso del deudor sociedad, se presenta a su vez el concurso de deudor persona física. La regulación legal moderna del concurso de acreedores, como decía usted, en España es de una ley del año 2003, modificada por un decreto de 2009, y una ley también del año 2011, del año pasado. Pero ¿están desfasadas ya estas normativas con los cambios que ha producido la crisis económica? Bueno, de todos he sabido que claro... Porque esto va tan rápido que... Claro, el problema es que una ley de 2003 se hace en tiempos de bonanza económica, con lo cual es muy difícil en ese momento que una Pero ahí vino el decreto de 2009, ¿no?, para hacer algunos cambios. Sí, vino una reforma, una pequeña reforma, impulsada realmente por la banca. Aquí los lobbies se mueven para estos temas, entonces impulsada por la banca, porque estaba en una situación complicada ante una serie de créditos que se generaban, que estaban dentro del concurso con unas condiciones determinadas. Y al final, pues bueno, pues ya metidos ya en concursos realmente, porque los años fuertes son 2008 finales, 2009 y 2010, cuando realmente incluso hubo un incremento del 70% incluso del 2008 al 2009 de concursos en Galicia y en España un poquito menos, sí. Entonces, bueno, pues ahí ya sí, de alguna manera, otros profesionales, los jueces, que a su vez, lo que te decía antes en las jornadas, estamos madurando todos. Realmente es que jurisprudencia muy poca. Está llegando al Tribunal Supremo los casos, con lo cual uno no sabe. Entonces, es jurisprudencia nueva. Es nueva, muy nueva, sí, es muy nueva. Lo que pasa es que aún así nosotros seguimos pensando que se legisla de espaldas a la realidad. No se tiene en cuenta a los profesionales. Le decía, ¿están desbordados los juzgados mercantiles, por ejemplo, en Galicia? ¿Cree usted que harían falta más medios humanos y materiales en ello? Te lo digo porque lo sufrimos. Lo sufrimos. Y claro, un concurso... Pero lo sufren en forma de lentitud, ¿no? De lentitud, sí, pero bueno, lo sufrimos los usuarios del concurso como administradores concursales, como asesores de empresa, pero es que lo sufren los empresarios, porque si tú presentas concurso y se tarda en gestionar o declarar el concurso en un mes la empresa, en una situación de crisis, tiene una progresión geométrica para que se agudice la crisis. Entonces, bueno, pues si uno tiene que paralizar determinadas cosas, pues es complicado. Quedaba una pendiente, que era hablar de esas jornadas de derecho concursal gallegas, no las de Pontevedra, a las que hicimos referencia. Decía usted que son importantes, ¿no? Son importantes. El Consejo Galego lleva organizando estas jornadas desde, pues, en este caso son las sextas jornadas gallegas de derecho concursal. Tienen fama a nivel nacional, por el prestigio que han cogido y por los ponentes que se traen. Y bueno, este año se hará en Santiago, se ha decidido por parte del Consejo Galego hacerlo en Santiago. En las otras anteriores ediciones se hizo en Coruña, Orense, Lugo, Santiago y Vigo. Se hizo en Santiago en ese momento, antes de Vigo, por el tema del Xacobeo, pero a partir de ahora se hace en Santiago para que tengamos más facilidad a todos los profesionales de acudir a ellas. Ya te digo, en octubre ya están organizadas casi.
Ya está todo preparado. Sí, y vendrá pues lo más representativo, más granado a nivel de jueces, de catedráticos, de profesionales del ¿Y usted estará también? Pues estaremos, sí, no sé, yo creo que sí. Oiga, cuando ve uno entrar a los administradores concursales por la puerta de su empresa, es como cuando está en el hospital y ve que entra el sacerdote a dar la extrema unción, ¿no? Yo creo que el efecto, aunque parezca que no, es todo lo contrario, porque yo creo que después de esperar a que se declare el concurso, el hecho de que alguien te pueda intervenir tus operaciones y te den el visto bueno, con lo cual un poco descansan en la administración concursal, yo creo que es un alivio. Y también lo que tenemos que hacer los administradores concursales, lógicamente no nos toca administrar, pero sí poner nuestro granito de arena en que el concurso intentemos todo lo posible que sea de continuidad, o sea, que se llegue al convenio. A la viabilidad de la empresa, por supuesto. Que sobreviva. Don Ángel Pascual, gracias por haber estado con nosotros, gracias por sus conocimientos, por transmitírnoslo, que es lo importante, y suerte con su trabajo y con esas jornadas gallegas en octubre. Hasta una próxima ocasión. Ha sido un placer. Buenas noches. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros aquí en Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves, 9 Acción, que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.